Capacitación Primeros Auxilios. Buenos días. Continuando con las capacitaciones del área de seguridad y salud en el trabajo, el día de hoy hablaremos de cómo actuar ante un accidente de trabajo y los primeros auxilios de acuerdo a determinadas emergencias y/o urgencias que se puedan presentar a nuestro alrededor. Pero ¿por qué es importante saber de primeros auxilios? Porque dentro de los objetivos está identificar los procedimientos adecuados para las diferentes emergencias médicas o accidentes comunes, no solo en nuestros centros laborales, sino también en nuestras casas o en nuestro entorno en general. Otro de los objetivos es que estos sean administrados, por ejemplo, cuando algún colega está herido o incluso algún alumno mientras dictan clases. Pero sobre todo, es importante conocer de primeros auxilios para no ocasionar un mayor daño. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aplicar los primeros auxilios? ¿Qué principios debemos seguir? En primer lugar está el alertar, es decir, llamar por ayuda, luego hacerse cargo tranquilamente de la situación, verificando la escena y la causa, porque puede ser que estemos ante un incendio. Por ejemplo, hemos salido de la capacitación, nos sentimos preparados, emocionados, pero nos olvidamos de este punto clave y nos terminamos convirtiendo en una víctima más. Finalmente, aplicaremos cuidadosamente los primeros auxilios. ¿Cuál es la definición de primeros auxilios? Es el conjunto de técnicas, actuaciones que buscan la atención inmediata y adecuada que se va a prestar a las personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos en un centro asistencial. Antes de pasar a las principales emergencias, es importante tener conceptos previos. La empresa Alianza Francesa, mediante la gestión del área de SST, ha implementado botiquines. En el caso de la Alianza Francesa, son maletines para cada sede, los mismos que se encuentran implementados de acuerdo a un contenido estandarizado. Tener en cuenta que un botiquín no es una farmacia. Asimismo, no utilizar medicamentos recomendados por vecinos, amigos, etc., ya que puede haber algún tipo de reacción que puede ser fatal. Los botiquines contienen lo necesario para brindar los primeros auxilios o responder ante una emergencia hasta que llegue la atención médica. Dentro de los materiales que encontramos tenemos los guantes quirúrgicos. La principal función de estos va a ser la protección personal ante fluidos. Asimismo, va a servir como una barrera que va a impedir la contaminación de una herida al momento de curarla, por lo que dicho procedimiento se realizará de forma limpia y segura. También encontraremos suero fisiológico.
el mismo que nos permitirá limpiar las heridas. Es importante recalcar que este procedimiento debe realizarse previo al contacto directo con la herida, ya que tras un accidente pueden quedar partículas de objetos dentro de la lesión. También encontramos algodón, el mismo que va a permitir formar superficies blandas de apoyo. En caso de que alguien se presente con mareos, se puede humedecer el algodón con alcohol y llevarlo hacia las fosas nasales. Esto último también permite desinfectar superficies contaminadas antes de colocar un inyectable. En cuanto al alcohol, este va a utilizarse como desinfectante de superficies contaminadas y en caso de fiebre se podrán aplicar compresas en la frente. Tener en cuenta que el alcohol no se utiliza para limpieza directa de heridas. Encontraremos también agua oxigenada que va a permitir la limpieza y desinfección de las heridas y que a diferencia del alcohol, esta sí podrá ser aplicada por encima de la herida. En heridas sangrantes, la aplicación de agua oxigenada va a limitar la pérdida de sangre. También encontraremos jabón antiséptico, que es una sustancia antibacterial que, como su nombre lo indica, va a eliminar bacterias y gérmenes. Este puede ser aplicado sobre la piel, mucosas y heridas abiertas. Encontraremos también dentro de los maletines de primeros auxilios gasas estériles y apósitos estériles, los mismos que permitirán realizar la limpieza de heridas a través de la aplicación de sustancias desinfectantes, así como la absorción de fluidos en el caso de heridas sangrantes. Si se trata de un sangrado profuso, será mejor aplicar un apósito, ya que éste puede absorber una mayor cantidad de volumen. Una vez que hemos realizado la limpieza y protegido el área de la lesión con una gasa, se deberá aplicar esparadrapo alrededor, a fin de mantener protegida la zona de la lesión. Lo mismo ocurre con las venditas adhesivas, más conocidas como curitas, con la diferencia de que éstas se limitarán a lesiones pequeñas. Como veremos en un momento, en el caso de haber alguna lesión de tipo osteomuscular, la inmovilización será la clave, para lo cual se cuenta con vendas elásticas de diferentes tamaños, dependiendo del miembro afectado, y también con un cabestrillo en caso de una lesión de miembro superior. También se encontrará dentro de los maletines una tijera punta roma, cuya función principal es la de cortar la ropa o algún otro material del botiquín para poder ser utilizado. Pero ¿y dónde están los medicamentos? Es importante recalcar que todo medicamento debe ser recetado por su médico tratante, ya que deberán ser indicados de acuerdo a la patología a tratar para evitar reacciones adversas. Entonces, una vez que sabemos qué contiene nuestro botiquín, nos corresponde saber cómo actuar ante un accidente. Para esto, la Alianza Francesa cuenta con un procedimiento de actuación ante un accidente
y o incidente de trabajo donde se indica el personal responsable que asistirá a la persona accidentada. Es así que en caso de ser un colaborador de la Alianza Francesa, el personal responsable es el área de recursos humanos. En caso de ser visitantes de la Alianza Francesa, si son alumnos, la responsabilidad recaerá sobre la dirección pedagógica. En caso de ser visitantes culturales, la encargada será la Dirección de Asuntos Culturales. Y en caso de ser visitantes, el área encargada será la Dirección de Comunicaciones y Marketing. En caso de terceros del área de infraestructura, la jefatura del IFSST será la responsable. Entonces, ¿qué hacer? De acuerdo a lo indicado anteriormente, se informará a la dirección respectiva, a la par que se solicitará ayuda para el traslado, por ejemplo a los bomberos 116. Y finalmente, en el lugar de la escena, se realizará los primeros auxilios. Es importante saber que en caso de la emergencia médica, accidente o incidente, ocurra fuera de las instalaciones de la Alianza Francesa, se deberá trasladar al paciente a un centro de asistencia para que reciba una pronta atención especializada. Empezamos con las emergencias médicas. Dentro de las diferentes emergencias que se pueden dar en el día a día, están las lesiones de tejido blando. Se considera así a aquellas lesiones donde no hay compromiso de tejido óseo ni articular. Tenemos entonces la contusión, que va a ser producida por un golpe directo donde no hay ninguna herida exterior. ¿Cuáles serán los síntomas? Vamos a encontrar que el paciente presentará dolor, inflamación y enrojecimiento de la lesión, por lo que como primeros auxilios se deberá aplicar frío local, envuelto por al menos unos 15 minutos y tratar de mantener la zona de lesión elevada de ser posible. Otra de las lesiones bastante comunes son las heridas. Estas se van a dividir en diferentes tipos dependiendo del agente causal, es decir, si tenemos heridas contusas, cortantes, punzantes y erosivas. Ante este tipo de lesiones, es importante mantener una adecuada bioseguridad con un adecuado lavado de manos antes y después de la atención y utilizar los guantes. Al realizar la limpieza, se debe hacer de adentro hacia afuera para así evitar contaminación. En caso de que se haya formado algún coágulo, este no deberá ser retirado, ya que podría estar conteniendo una posible hemorragia local. Es importante saber que en el caso de que la lesión sea producida por algún objeto incrustado, este no se deberá retirar, ya que podría estar reteniendo alguna posible hemorragia, por lo que este paciente deberá ser trasladado previa inmovilización de la zona de la lesión.
Cuando hay una herida de por medio, puede estar asociada a una hemorragia. Dependiendo del vaso sanguíneo comprometido, vamos a tener tres tipos principales. El sangrado de tipo arterial, que se reconoce porque es pulsátil, de una gran cuantía, de un color rojo brillante y saldrá en chorros. Aquí deberemos colocar al accidentado en posición horizontal, efectuar una presión digital directa sobre la lesión y trasladar al paciente al centro asistencial más cercano. El sangrado de tipo venoso se reconocerá porque saldrá de forma continua pero lenta y será de color rojo oscuro. El manejo será muy parecido al anterior, ya que posterior a la limpieza se deberá colocar un apósito o paño limpio sobre la superficie sangrante, ejerciendo una presión directa de aproximadamente 5 minutos y posterior vendaje compresivo. Finalmente tenemos el sangrado de tipo capilar, en el que al ser vasos pequeños, el sangrado será en forma de gotita. Acá efectuaremos una limpieza oportuna y se aplicará una presión sobre la lesión por al menos de 3 a 5 minutos. Acá podemos observar los diferentes tipos de presión, tanto la presión directa sobre heridas o hemorragias relativamente pequeñas, así como la presión digital que se podrá aplicar en el caso de lesiones de vasos sanguíneos más grandes. Recordad en lo posible elevar la zona de la lesión por lo menos 30 grados. Este tipo de urgencia es más común de lo que pensamos, ya que cualquier tipo de esfuerzo puede activarla como un estornudo, y es la hemorragia nasal, conocida en el argot médico como epistaxis. Antes nos decían que debíamos inclinar a la víctima hacia atrás, pero se ha demostrado que con esta maniobra podemos ocasionar una obstrucción de la vía aérea, por lo que lo recomendable en este caso es sentar a la víctima, inclinarla ligeramente hacia adelante y ejercer presión sobre el tabique nasal con los dos primeros dedos como si hiciéramos un gancho. Una vez controlado el sangrado, no hacer que la víctima estornude, ya que podríamos reactivarlo. Otras emergencias muy comunes que de repente podemos ver más en nuestro entorno familiar que laboral son las quemaduras, que son lesiones producidas por temperaturas extremas, frío o calor, o agentes físicos o químicos. De acuerdo al nivel de tejido comprometido, vamos a tener tres principales tipos de quemaduras. La más común, sobre todo que se acerca el verano y que todos queremos estar bronceados. Vamos a la playa, nos olvidamos de aplicar el bloqueador antes de salir de casa y terminamos con una quemadura de primer grado en la que solo se observará un enrojecimiento de la piel. Al ser una lesión superficial, se deberá colocar sobre la zona afectada agua a chorro. Cuando hay un mayor compromiso de las capas de la piel y notamos la presencia de ampollas, estamos frente a una quemadura de segundo grado. Estas ampollas no deberán ser reventadas, ya que pese a que existe una lesión, la protección que ofrece la piel todavía se mantiene frente a los agentes externos. El manejo de esta lesión es muy similar al anterior. Finalmente tenemos las lesiones de tercer grado, en las que la superficie comprometida será mayor. Podemos observar lesiones ampollares,
pero la principal característica será que la piel se presentará acartonada y seca. Este tipo de quemadura amerita desde un inicio un manejo intrahospitalario, por lo que primará el traslado oportuno de la víctima al centro de asistencia más cercano. En el caso de quemaduras por electrocución, estas son quemaduras no térmicas, causadas por electricidad, en las que no solo habrá un daño de la piel, sino sobre todo de los tejidos profundos. Es importante que frente a este tipo de emergencias se tenga mucho cuidado en el manejo, sobre todo al asistir a la víctima, utilizando un material aislante para poder movilizarlo como un objeto de madera. Otro grupo grande de lesiones son las osteotendinosas, en las que, como su nombre lo indica, hay un compromiso a nivel del hueso asociado muchas veces a un daño de los tendones o de las superficies articulares. Tenemos en primer lugar el esguince, que consiste en un desgarro o estiramiento por encima de lo normal a nivel de los ligamentos. La persona con esguince presentará dolor a nivel de la articulación asociado a inflamación, impotencia funcional y esquimosis. En este tipo de lesiones es importante que previo al traslado se realice una adecuada inmovilización de la zona lesionada, a fin de evitar mayores complicaciones. Se podrá aplicar compresas frías en el momento y elevar la zona afectada. Es importante que la víctima sea evaluada en un centro asistencial. En el caso de las luxaciones, estas son producidas por una fuerza violenta en la cual el hueso se desplaza de su articulación de forma permanente. Los síntomas serán dolor localizado en la articulación, impotencia funcional, aumento de volumen y en muchos casos acortamiento en la zona de la lesión. Es importante que no se debe intentar colocar el hueso en su lugar y así como la lesión anterior, las luxaciones deberán ser inmovilizadas previo al traslado. La fractura es una lesión donde existe una pérdida de continuidad del hueso como consecuencia de una caída, golpe u otro movimiento de torsión. En este caso, el dolor también será localizado y asociado a impotencia funcional e inflamación o aumento de volumen de la zona lesionada. En cuanto al manejo, se deberá prevenir el shock por una pérdida de sangre, inmovilizar a la víctima sobre y bajo la zona fracturada y trasladarla a un centro asistencial.
Dependiendo del tipo de fractura, será realizada la inmovilización en el caso de una fractura de miembro superior, incluido el hombro. Podemos utilizar un cabestrillo. De no contar con este material a la mano, se podrá utilizar una pañoleta o incluso una corbata a fin de mantener en posición rígida la zona afectada. En el caso de lesiones de miembros inferiores tipo pierna o tobillo, utilizaremos las vendas apoyados por algún material que nos sirva como férula de soporte. Dicha inmovilización deberá ser por encima y por debajo de la lesión. Dentro de los accidentes comunes, vamos a tener situaciones que se pueden presentar en el día a día. Por ejemplo, el atragantamiento. Estamos comiendo mientras hablamos con algún colega y empezamos a presentar síntomas de atragantamiento. Los síntomas que va a presentar la víctima son dificultad respiratoria a la cabeza y desesperación por el ahogo que ocasiona el objeto extraño en la vía aérea. La maniobra principal a realizar es conocida como la maniobra de Heimlich, que consiste en colocarse por detrás de la víctima, rodearla con los brazos a la altura del borde inferior del esternón, colocando en esta zona la mano derecha en forma de puño y ejerciendo con la otra una mayor fuerza de tal manera que se aumente la presión intratorácica y se pueda eliminar el objeto no deseado. Otro de los mecanismos efectivos es el inducir la tos hasta que la víctima logre eliminar el objeto y también dar pequeños golpes en la espalda entre los omóplatos, que son los huesos sobresalientes. En el caso de que una persona esté inconsciente, se aplica la maniobra de Heimlich, colocándola previamente en el piso en posición horizontal y ejerciendo una fuerza externa con la mano en puño desde el exterior. Pero ¿qué sucede si por no querer compartir el almuerzo estamos comiendo dentro de nuestra oficina completamente solos y se nos empieza a obstruir la garganta? Podemos apoyarnos sobre una superficie lisa como el borde de una silla y ayudarnos con nuestra mano en puño para ejercer una mayor fuerza a la altura del borde inferior del esternón y poder eliminar el objeto no deseado. Otro de los casos comunes y que se puede presentar sobre todo en horas de la mañana es la lipotimia, más conocida como desvanecimiento, ya que esta puede estar causada por un insuficiente aporte del oxígeno al cerebro que es temporal, asociado a una baja de glucosa en la sangre, conocido como hipoglicemia, que puede generar una pérdida de la conciencia por un tiempo corto. Las personas van a presentar previa al evento transpiración repentina, náuseas, respiraciones rápidas y profundas, visión borrosa, mareos, entre otros.
Para el manejo de la lipotimia, se deberá colocar a la persona en posición de shock, conocida como posición de Trendelenburg, en la que se coloca a la persona sobre una superficie plana. Puede ser sobre el suelo y se mantienen los miembros inferiores elevados al menos 30 grados, para así lograr una redistribución del flujo sanguíneo y con esto una mejora en la oxigenación hacia la parte superior del organismo. Asimismo, se deberá mantener a la persona caliente y confortable y voltear la cabeza de la víctima hacia un lado, siempre y cuando no haya sospecha de daño cervical. Finalmente tenemos las convulsiones, que son contracciones, es decir, espasmos involuntarios, violentos y patológicos de un músculo, grupo de músculos o todo el cuerpo. En este caso, es importante proteger a la persona de cualquier tipo de lesión previniendo una caída, dejando a la persona en el suelo, en un área libre de muebles y otros objetos puntiagudos. Dejar descansar la cabeza de la persona, aflojarle la ropa, sobre todo si lleva corbata, y colocar a la persona en posición de seguridad, es decir, hacia un costado. En caso de que el paciente recupere la conciencia, deberá igual ser trasladado a un centro asistencial para su correcto manejo. Recuerda que es importante poder realizar adecuada y oportunamente los primeros auxilios, ya que unos minutos pueden hacer la diferencia. Gracias.